Buenas noches, buenas tardes, buen día, según a la hora que vean este video. Tengo a dos grandes amigos, grandes personajes de la política, de escritores, como invitados el día de hoy, ¿sí? El tema de esta presentación para la revista Unidad Parlamentaria se llama El Plan Michoacán, el cual está basado en un artículo que escribió nuestro compañero Alberto Peralta. ¿Ok? Pues bienvenidos a este espacio de análisis y reflexión en nuestro canal de la revista Unión Parlamentaria. Hoy hablaremos sobre un texto que ha generado conversación en los ámbitos jurídico, político y social, el Plan Michoacán. Una mirada profunda sobre el federalismo mexicano, la intervención del Estado y la delgada línea entre la ley y la realidad. Nos acompaña su autor, el jurista y analista Alberto Peralta, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. Saludo a todos los que nos escuchen y esperamos pues, que resulte de interés. Y también nos acompaña Héctor Tenorio, especialista en Derecho Constitucional y observador del sistema federal mexicano. Gracias, Gonzalo, y un saludo a nuestro abogado Alberto Peralta Merín. Gracias. Pues entremos en materia. Alberto, el texto lo inicias con referencias a George Jelinek y Michael Muskelly, dos grandes teóricos del derecho público. ¿Por qué comenzar con esa perspectiva tan académica, pero tan fundamental? Bueno, porque el texto se analiza, pretende analizar o busca analizar, pues eso, un académico, lo que es la perspectiva del Estado federal y en qué medida esto incide para detectar un precepto que se transgredió abiertamente. Hay responsabilidades políticas y penales por haber hecho esto y que es una intervención federal sin que medie la respectiva solicitud por parte de la legislatura estatal de Michoacán de Ocampo. Entonces, para eso, pues hay que ver la perspectiva general, más allá de lo que dice este precepto expreso de la Constitución, ¿no? Es un problema de la teoría jurídica del Estado federal, como se llama el libro de Muskelly, ¿no? Perfecto, Alberto. Y dentro de ese sistema mencionas algo que llama la atención, la llamada intervención ejecutiva. ¿Podrías explicarnos qué significa ese concepto en términos Sí. sencillos? Y es en la relación entre la esfera federal y la esfera local de competencias hay interacciones. La federación puede y debe intervenir, pero dados determinados requisitos. Uno es la judicial, que es a través del sistema de controversias, que está en el 105 de la Constitución, la famosa controversia constitucional. Otro es la política, que se estableció en el Senado, como atribución del Senado, en donde se habla de la famosa desaparición de poderes. Eso se estableció en la reforma del 13 de noviembre de 1874, cuando se restableció el Senado de la República, bajo la Constitución del 57, pero es a partir de ese momento se Ok. determina la restauración del Senado. Y finalmente es la intervención ejecutiva, que es cuando no las fuerzas locales carecen de atribución o de competencia o de posibilidad para dirimir un conflicto interno o bien un conflicto que proviene del exterior, entonces interviene inmediato la federación, pero tiene como requisito que lo solicite la legislatura del Estado y solo si esta no estuviese reunida a solicitud del gobernador. Entre la muerte del alcalde Manso, el asesinato, pues, del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y la intervención, el anuncio del Plan Michoacán, hubo dos sesiones del Congreso de Michoacán y ninguna de las dos solicitó la intervención. Entonces, la intervención federal viola el 119. Puede decirse que el Plan Michoacán en sí mismo es un plan de final, de inversiones, de gestión social, sí, pero va acompañado del Plan Paricutín por parte de nuestras Fuerzas Armadas. Y a mí me llama mucho la atención porque pues el general Trivilla sí es un gran conocedor de estos temas, ¿eh? Él viene de comunicación social de la Secretaría de Defensa Nacional. Bueno, previamente fue jefe de Estado Mayor, pero su galardón más célebre viene de la comunicación social. O sea, él debería tener, bueno, él no debería, él tiene una gran experiencia en el seguimiento de estos asuntos.
me hace muy raro que se le haya pasado esto. Ok, Y perfecto. muy grave, muy raro y muy grave. Yo aquí agregaría, Gonzalo, Alberto, bueno, que en ese punto que toca Alberto, ahí se define la esencia del federalismo. Si el poder central interviene sin que el Estado lo pida formalmente, estamos ante un desliz hacia el centralismo. Es un punto fino. Me hace recordar que es la segunda intervención del Estado mexicano en Michoacán. La primera sucedió en el periodo de Peña Nieto, eh, que intervino también Michoacán y hubo en ese periodo, hubo tres gobernadores, ¿no? O sea, el constitucional y dos sustitutos, y al final el delegado que mandó Peña Nieto tenía más poder que el gobernador, ¿no? O sea, yo creo que no recuerdo que el Congreso tampoco haya pedido la intervención del Estado mexicano, ¿no? Ok, Y una bueno, situación. Perdón, perdón, Alberto. Adelante. Bueno, bueno, más grave aún, ¿eh? No recuerdo yo tampoco que haya habido esa solicitud. Al principio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se pretendió que las dos delegados federales asumieran también el gasto estatal. Eso suprime la federación, ¿no? sí. Incluso hay un precepto muy peculiar entre nosotros, que es el artículo 120, ¿eh? Que dice: los gobernadores cumplirán y harán cumplir las leyes federales, publicarán y harán cumplir las leyes federales. Todo el mundo, es la ecuación de quinto grado para los constitucionalistas. ¿Qué significa esto? Si son esferas de competencia local, la federación. Aquí, de hecho, esa proyecto que nunca se cristalizó desaparecía el régimen federal, ¿eh? Que había que conservarlo entonces para los simbólicos. Yo eso de los simbólicos, no se me hacen, son. Entonces, si no funciona, hay que decir que ya no funciona, ¿no? Así se dice, así se dice, creo yo. Es correcto, ¿no? Una situación muy compleja, ¿no? Muy compleja y a la vez muy interesante, ¿no? Entonces podríamos decir que el federalismo es tanto una estructura jurídica como un pacto de confianza entre los distintos niveles de gobierno, ¿no? Sí, es una estructura jurídica, exactamente. Y así el origen es que estaban unidos o no, ok, bueno, eso va más, eso habla de la genealogía histórica particular, no de la teoría jurídica del Estado federal. Por eso empecé citando a Muskeli, porque además es un texto que ya casi nadie conoce, ¿no? Ya casi nadie ubica, y es un clásico de clásicos. Estamos a un nivel muy bajo de debate político, en donde no Sí, se debate con base en Muskeli, por ejemplo. La otra intervención es interesante porque ahora ha estado empezándose a ventilar la desaparición de poderes. Eso está previsto en el artículo 76 a partir de 1874. Contó con un severo crítico en su momento, que fue Ignacio L. Vallarta. Yo que para eso estaba la intervención ejecutiva, decía Vallarta. O bien la suspensión de garantías. Desde el 12 de octubre del 2006, el diputado Alberto Amador presentó un proyecto de ley reglamentario de las fracciones quinta y sexta que elaboré yo. Perdón, pero ahí les pido que lo chequen porque pues, creo que está, por lo menos está decentemente acabado. Entre otras cosas, porque ahora se está pidiendo eso, la desaparición de poderes. Nunca ha tenido el Senado la facultad de desaparecer, sino de declarar que una vez que han desaparecido los poderes, se nombre un gobernador. Entonces, pues creo que no leen siquiera la expresión correcta o le quieren dar el sentido simbólico que pueda tener. Está muy bien para leer metáforas en poesía, no preceptos que disponen ordenamientos específicos. Es declarar que una vez que han desaparecido los poderes, es llegado el momento de nombrar un gobernador provisional. El señor estará, ¿cómo se llama? El de gobernador de Michoacán, no me acuerdo cómo se llama. No me importan cómo se llaman los gobernadores. ¿quién Bedoya? Es, se estará todo lo que se pueda criticar, pero es el gobernador en funciones. Funciones totalmente maltrechas, ese es otro tema. Ese carácter maltrecho puede ocasionar que se finquen responsabilidades, pero él está al frente. Es como también se discutió de esto en Guerrero, en la matanza del 2005, ¿no?
Bueno, Rubén Figueroa será un troglodita, pero es un troglodita que está al frente del gobierno. Ese no es el punto. Ujú. No hay la facultad para declarar que no existe como gobierno. Eso no existe, eso no es cierto, eso es falso. Esa es una atribución que jamás ha estado. Desde 1874 que se entronizó, eh, se ha interpretado mal. La última vez que se aplicó se interpretó mal, que fue en el estado de Hidalgo, ¿no? En 1974, contra el señor, no me acuerdo cómo se llamaba, el gobernador, que era de la famosa secta esta que hay en Hidalgo, que son judíos separditas desde el siglo XVI, ¿no? Típico de algo de Hidalgo, bueno, este gobernador, Ok. Sánchez Vite, ¿no? Bueno, no me acuerdo del nombre de él, hace más de medio siglo. Ese fue el último vez que se aplicó y se aplicó mal. Se aplicó quitándole el cargo de gobernador. Esa no es función. Esa no está en la disposición que se estableció en 1874. Alberto, fíjate que quisiera hacer un apunte respecto al Plan Michoacán. En esta semana, el gobernador se ha dedicado a reunirse con la iniciativa privada para buscar el respaldo al Plan Michoacán. Y también se reunió con el sindicato, que por primera vez en sus 4 años se reunió con el líder del sindicato de trabajadores del Estado, con el que había tenido un conflicto, y ahí ya limó asperezas para que apoyen el Plan Michoacán, y se reunió con los periodistas, con los dueños de los periódicos. Les pidió que dejaran de cuestionarlo, dejaran de pedir su salida, y a cambio les prometió que va a aumentar la pauta significativamente. Eh, Independientemente de lo que tú dices, del plan Parecotín, se estiman más de 12,000 efectivos entre marinos y militares, y no queda claro quién o quiénes van a, a aplicar el plan Michoacán. Y lo que sea un poco más delicado es que no conocemos públicamente los detalles del plan de Michoacán. No tenemos el documento tenemos la idea que nos esbozó la presidenta y los 22 miembros de su gabinete, pero no tenemos en papel en qué tiempo se van a venir aplicando. Entonces, eh, pues da una idea de que esto no fue planificado, y pues No, y que está no, fuera y no el Congreso obviamente pues nunca estuvo enterado, ¿no? tan no fue planificado que se omitió la solicitud que al efecto exige la Constitución por parte de la legislatura. Y no solo eso, bueno, es muy respetable la señora Grecia Quiroz, así se llama, ¿no? ¿Es Sí, Quiroz? Sí, Grecia, Es sí. Quiroz, sí, ¿no? Grecia Es muy Pires. respetable y es muy respetable, pues yo no sabía de su marido hasta que apareció. Pero bueno, es muy respetable, sé que es una región muy cálida, muy eh, eh, caliente, como se dice en el lenguaje amponil. La tierra Lo sé además caliente. de toda la vida, porque lo sé por mi abuelo que repartió tierras en la zona de Huetambo en plena guerra cristera. Entonces, él decía que era una zona terrible desde siempre. Y de allá es mi familia, una rama de mi familia, de esa zona. Así que conozco que sí es terrible de toda la vida. Y es muy respetable lo que hayan hecho, se esté de acuerdo con ello o no. Pero a quien le correspondía asumir la presidencia municipal ante la ausencia del titular era el suplente, Exacto. conforme a la Constitución. Ujú. Y conforme a la Constitución, pues esa señora nada más no tenía nada que hacer, porque la reforma de febrero, ¿qué fue febrero o abril de este año? Señala que los cónyuges o concubinos o relaciones de hecho no podrán asumir el cargo. Entiendo que hay una vacatio legis, o sea, una disposición de prolongar en el tiempo y que esto se aplicará hasta 2027, pero el texto ya está publicado. Entonces, por doble razón, póngale que es discutible la de que porque era la esposa y que esa no es aplicable en este momento, pero no era la suplente. Por Sí, lo tanto, a ella no le correspondía asumir ese cargo. Entonces, está muy bien lo que comenta Héctor, como lo que llaman operatividad política. Yo no sé qué es eso, no me importa y no me interesa. Me da urticaria. Es más, qué bueno que tengan eso,
pero el problema es que es violatorio del 115. Y es parte de esa operatividad política, ¿no? Nombrar a la esposa, viejos operadores políticos, ¿no? Matan al gobernador, al candidato al gobernador de Tamaulipas, hay que poner al hermano. Sí, Aquí quisieron poner que al hermano de Marta Erika, qué bueno, pero bueno, ya mejor no me meto porque son medio conocencia antigua. Entonces no me meto. Que hubiera sido terrible, pero bueno, dicen que es lo más adecuado en términos de eso, de operatividad política. Pues será, pero viola el 115 constitucional. La señora no tenía por qué asumir el cargo. exacto. Con todo, Exacto. respetable que sea su dolor y su lucha y sus banderas, ¿no? Entonces, en Y este, adelante, Héctor, adelante. no, 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 nada más para que no se me vaya la idea. Es que en Michoacán, a diferencia de Puebla, bueno, yo estoy en Puebla, Alberto en Puebla y tú en la Ciudad de México, a diferencia de Puebla, en Michoacán lo que se dispone es que lo asuma el síndico, porque no, el presidente municipal no tiene suplente, ¿no? Eso es Pero nada más un dato, pero no cambia el hecho, no cambia el hecho de que tú planteas, ¿no? Adelante, Gonzalo. funge como suplente. Funge como suplente es una modificación específica de la ley orgánica Sí, municipal de Michoacán que no puede sí, contravenir el 115, ¿eh? Tiene que reglamentarlo. exacto, Exacto, exacto. perfecto. Adelante. Entonces, tomando como base lo que es la implementación del Plan Michoacán y del Plan Paricutín, Alberto, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar estos dos planes desde el punto de vista jurídico? No, no, yo no me he metido a estudiar, como dice Héctor, no me he metido a estudiar el sentido de los planes. El solo anuncio es violatorio del 119. Ok, A mí me llamó la atención, pues, esa omisión, pues, de gente que ha estudiado en la teoría jurídica del Estado federal. Y me gustan mucho los dos ejemplos que cito, ¿no? Porque los dos vienen de la literatura, uno es en Brasil, relata Mario Vargas Llosa en la Guerra del Fin del Mundo, y a mí me toca muy directo el de Chihuahua por alguna relación que tuve de amistad alguna vez con el menor Gámez. Y bueno, recientemente es muy cordial conmigo la hija del gobernador Flores, ¿eh? ¿Quién diría? O sea que me tocan las dos bandas. Es, en donde efectivamente narra, en eso consiste gran parte de la narrativa novelada, ¿eh? En las resoluciones de las legisladores locales para pedir la intervención federal. Entonces es algo que pues, estudiaron alguna vez de leyes, tanto Carlos Montemayor como Mario Vargas Llosa, será, pero no son juristas, son literatos. Y o sea que gente ajena a esa disciplina lo tiene pendiente, lo tiene en la mira. Me llama mucho la atención, insisto yo, en el caso concretamente del general Trivilla, ¿eh? Porque insisto que él viene del seguimiento muy puntual. Yo llevo muy buena amistad con don Tomás Ángeles y me acuerdo desde el Consejo de Guerra que él dirigió en esa época, o no me leyó, o si me leyó no se acuerda, o si se acuerda no se enojó, o si se enojó ya se le pasó. Pero yo publiqué aquí en el Sol de Puebla de, oiga, ese Consejo de Guerra están viendo, no están viendo derechos, delitos contra la disciplina militar, ¿eh? Narcotráfico contra Quirós Hermosillo, no es delito contra el orden, contra la disciplina militar. Eso venía desde la Constitución del 57 y sus debates. El famoso caso Radilla de la Corte Internacional Interamericana de Justicia no hace más que ratificar lo que siempre supimos, ¿eh? ujú, Siempre. Bueno, él en esa época era jefe de comunicación de prensa, el general Trevilla. Entonces es un hombre que está acostumbrado a darle pleno seguimiento a la información, es su especialidad. Entonces sí me llama mucho la atención que se haya anunciado el plan Michoacán y el plan Paricutín con esta omisión, ¿no? ok. Y en este caso, citas el artículo 119 constitucional, que establece las reglas para la intervención federal. ¿Qué dice exactamente este artículo? ¿No lo podrías explicar, Alberto, por favor? Y cuando hay este trastorno, dice el texto, un texto que viene de 1857 y de 1824 y viene de la Constitución de Filadelfia directamente. Cuando hay trastorno exterior o trastorno interior que las autoridades locales no pueden sofocar, la legislatura solicitará la intervención federal y solo si la legislatura no estuviese reunida podrá hacerlo el Ejecutivo.
O sea, aquí una solicitud de Bedoya, no, Red Bedoya, se llama así, ¿verdad? Bedoya. Sí, el Una gobernador. solicitud de Bedoya no subsanaría la omisión, porque estamos en pleno periodo ordinario de sesiones, uno de los dos periodos ordinarios de sesiones que se prevén en la ley orgánica del Congreso del Estado y en la Constitución particular de Michoacán de Ocampo. Entonces, tenía que haberlo hecho la legislatura de Michoacán. No lo hizo, bueno, le están sacando a relucir, vi, Alfredo Jalife, creo, que el director jurídico del gobierno del estado cobra una millonada. Bueno, pues qué bueno que cobre una millonada, pero que haga su trabajo, ¿no? Exacto. Digo, un director jurídico que a mí no me molesta que cobre lo que, bueno, sí me molesta, la verdad, pero bueno, cobre lo que cobre, pero lo grave, pues no es tanto eso, sino que además es inepto, muy inepto, porque eso es imposible que a un director jurídico local se le pase. Es Perfecto. imperdonable. Como, bueno, ahora, curiosamente me decía Héctor, ¿qué hace? ¿Hay responsabilidad para la legislatura? No, se supone que la legislatura es la que está avasallada. Y evidentemente, por principio de cuenta, el gobierno local también. De entrada, responsabilidades, pues habría que determinar en quién recaen, pero pues en las esferas ejecutivas y teniendo en cuenta la reforma del 2021 que elimina el fuero, pues en la presidencia de la República. Exacto. ¿No? Bueno, no sé, eso habría que dilucidarlo, sentarse a instruir el asunto, como se dice en el lenguaje forense. Pero de entrada sí hay responsabilidades, ¿eh? Eso es muy grave lo que pasa. Aquí quisiera apuntar y poner sobre la mesa que una de las reacciones en Michoacán fue se dio a conocer una encuesta donde ponen a la presidenta municipal ya como candidata, municipal de Uruapan como candidata a la gobernatura con el 43%. Y hice una revisión de las anteriores encuestas y para entender de dónde sale el 43%. Le quitó 10 puntos a Morena, le quitó 10 puntos al PRI, le quitó 6 puntos al PAN, lo que nos da un total de 26 puntos y 17 que ella traía, suman los 43, el 43%. En segundo lugar está Morena con 28 cuando tenía 38. La reacción de la sociedad michoacana hacia el plan Michoacán y el plan Paricutín ha sido, si no de rechazo, sí de pues están esperando resultados, ¿o no? Porque ellos ya han vivido otros planes que no han tenido resultados. La misma posición asumió la presidenta municipal de Uruapan, Grecia, al recibir a Harfush y al exgobernador Lázaro Cárdenas, les dio el beneficio de la duda y ella expuso después de que se fueron que les dará un par de meses para ver si ese plan mejora la seguridad en la ciudad de Europa. Uno, hay un antecedente muy interesante que desconozco cómo haya sido el procedimiento, ya es antiguo, bueno, yo estaba en primaria, que es el famoso, bueno, ya en secundaria, que es el famoso, Operación Cóndor, homónima de la del Cono Sur en Sinaloa. Alguna vez algún amigo de militar le dije, oiga, ¿y hay una conexión? Me dijo, no, ese no de ellos, así que cuando, y aquí sí ya no estás trayendo. No, eh, eh, que sí, bueno, alguna vez fui a visitar a un amigo, que es Quirino Ordaz, y afuera, afuera de su oficina estaba un capitán de fragata con el que hice amistad, y hubo un detalle muy significativo, me despedí de él y dije, ¿cómo que capitán? Sí, sí, mi capitán, o sea que es una tropa de ocupación, ¿eh? Fue muy cordial, muy gentil, amistoso, pero uno como civil tenía que decirle mi capitán. Eso significa mucho, ¿eh? Quiere decir que es la lógica, empieza a operar la lógica de una tropa de ocupación, no será extranjera, pero es igualita, ¿eh? Llegas a un café y sálganse de aquí, es una tropa de ocupación. Por eso el precepto constitucional desde 1832, ¿no? Es en tiempo de paz los militares no tienen que hacer otra cosa más que estar en sus cuarteles dedicados a la disciplina militar.
que qué fodongos, que qué parásitos, que la productividad, bueno, no hay que tener ese lenguaje gerencial del fénix. Es estúpido y ridículo. Para metafísica no estudié nada más, mejor Aristóteles. Bueno, ya mejor me callo. Pero ese es el problema de estas intervenciones. Convierten en una tropa de ocupación. Y el caso de Sinaloa, imagínense, yo fui ahora con Quirino, pues cuántos años yo estaba en secundaria cuando fue el plan Cóndor, cuántos años, cuántas décadas duró ese estigma sobre una sociedad que estaba ocupada, militarmente ocupada. Pues sí, claro, claro que la reacción de la población, incluso los que demandan seguridad, pues puede ser muy de aplauso en un momento de entrada, pero al paso del tiempo creo que no tanto, ¿no? Correcto, Alberto. Entonces, de acuerdo al texto que tú escribiste sobre estos dos planes, podría decirse que el federalismo mexicano está en un punto de desequilibrio y con todos estos puntos que están tocando tú y Héctor. Bueno, hay otros puntos el federalismo de entrada, la idea sublime de la autoridad local, pues nunca existió en ninguna parte, ni siquiera en Estados Unidos. Entre otras cosas, el ejemplo clásico era la Guardia Nacional, ¿eh? La Guardia Nacional, como estaba prevista desde 1824 1857, era el pueblo en armas, por eso era lo que se hace a los 18 años, el servicio militar obligatorio, porque era adiestrarte en el uso de las armas en defensa de las instituciones. De manera que si hay narcos en la Jalisco que matan al obispo en el aeropuerto, quien tenía que someterlo era la Guardia Nacional de Jalisco. Es una instrucción militar que se tiene como civil, dependiendo de las autoridades locales, bajo una ley federal. Ese era el esquema de la Guardia Nacional, no una policía militarizada. Esa ya no es la Guardia Nacional. Eh, 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 y eso se socavó. Se socavó, pero desde muchísimos años antes. Siempre se vio con mucho desconfianza en la existencia de esta Guardia Nacional por parte del poder establecido. Francisco García Salinas usó la Guardia Nacional de Zacatecas contra Santana, y Carranza contra Victoriano Huerta, y Adolfo de la Huerta contra quién le tocó, Adolfo contra quién se pronunció, contra Victoria, contra Venustiano Carranza, entonces dijeron, ¿saben qué? No, mejor vamos a crear las direcciones de seguridad pública de los estados, que eran inconstitucionales. Cedillo hace una reforma en 94 para constitucionalizarla sin derogar la Guardia Nacional antigua. Entonces teníamos un doble sistema en la Constitución que no operaba porque era contradictorio. Y finalmente en la administración pasada se transformó la Guardia Nacional en lo que no era, transformó en una policía militarizada. Entonces, llevamos mucho tiempo en que está socavada la idea del federalismo. Yo creo que habría que revisarlo. ¿Eh? Curiosamente, ahora tenemos los códigos de procedimientos nacionales suprimiendo a los estados la facultad de legislar en lo mismo, legislar en la materia. La antítesis del federalismo argentino desde 1853, ¿no? En donde el Código Civil es nacional y lo que legislan los estados son los procedimientos. Todo lo contrario. Ujú. Puede Ok, criticarse mucho el esquema argentino, pero tiene siglo y medio de prueba. Cuidado con lo perfecto. nuevo, ¿eh? Cuidado con lo nuevo. Le gusta mucho a la yupada, que es nuevo, yo no quiero decir que eso era bueno. Según Hegel, lo bueno no es verdadero, lo verdadero no es nuevo. Hegel, no sé qué digan en la mercadotecnia. Perfecto, Alberto. Bueno, ya para ir concluyendo, porque se nos va acabando el tiempo, ¿no? Entonces, podría afirmarse que el Plan Michoacán es más que una estrategia de seguridad, es también un síntoma del estado actual de nuestro federalismo, De de nuestro una federalismo, conclusión, pues de nuestra política de seguridad, ¿no? De ¿ok? nuestra política federal. Allá cuando se discutió el federalismo en los inicios del México independiente, Fray Servando Teresa decía, díganme qué clase de bestia es una república federal. Él preveía en esa época que podía llevar a la desintegración del país. No se dio porque nuestra federación fue una federación sumamente centralizada y de controles. En este clima mundial, de tercera guerra mundial en el que estamos, con tropas en el Caribe, no sabemos cómo puedan evolucionar las cosas. Parece ser que pues hay que tener una gran capacidad de reacción y de observación para que no desemboquen de manera que no nos conviene, aunque no querramos que sea. Sí, exacto.
Héctor, ¿tú qué opinas para Eh, cerrar? yo, para cerrar, yo haría unas breves apuntes. Mira, eh, el Plan Michoacán puede funcionar con presidentes municipales al servicio del narcotráfico cuando en Michoacán saben quiénes son. Eso lo dejaría como pregunta. Y respecto, me faltó una punta ahí con la presidenta municipal de Uruapan, Grecia. Les pidió que las tropas se ubiquen, que vayan los cerros donde están los malhechores, al monte, ¿no? Donde están en la guarida. Ese es el segundo apunte. Y el último apunte sería, hace semanas en Buenavista, que es un municipio en Tierra Caliente, encontraron dos policías que no eran policías, que trabajaban directamente para un grupo criminal, y los 60 policías restantes se retiraron y el pueblo se quedó sin policías. Y en ese periodo el pueblo estuvo muy tranquilo. Ahora regresaron, parece que les leyeron la cartilla a estos policías, los cuales siguen acusados de estar vinculados a un grupo. Con todos estos elementos que digo, podrá funcionar el Plan Michoacán. El tiempo nos lo va a decir, ¿no? Ese será mi apunte. Perfecto, doctor. Muchas, muchas gracias. Ahí en Buenavista, donde estuviste viviendo, Sí, 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 sí. un lugar Ahí, muy ahí estuve complicado. 3 años. ¿Mm? Una zona muy complicada, Ujú. y ellos ya llegó la tropa, como bien apunta Alberto, y bueno, pues ahorita son bienvenidos. Vamos a esperar que pasen los meses, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar, porque no está el documento Exacto, que indica cuánto tiempo, y bueno, pues vamos a ver la reacción de la gente más adelante, ¿no? perfecto. Yo me imagino que hace un poco por seguridad, ¿no? Seguridad de que no les vayan a echar atrás su plan. Así es. Pues una reflexión profunda y necesaria, ¿no? Acerca también del artículo de Alberto Peralta, ¿sí? El cual aquí en los comentarios les voy a poner el link para que puedan ver el artículo completo de Alberto en nuestra revista y y conozcan más acerca de su trabajo. Sí, agradezco sinceramente a nuestros invitados por esta conversación que combina rigor jurídico, historia y sensibilidad humana, y a ustedes, gracias por acompañarnos. Esto fue el Plan Michoacán, una mirada al federalismo mexicano desde la letra y la experiencia. Gracias, Alberto, gracias, Héctor, y estamos aquí. Esperemos que pronto volvamos a reunirnos para otra, plática entre nosotros. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.